¿Qué es la contaminación del agua? La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible, es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura, además de una fuente de insalubridad que provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por diarrea y transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. La contaminación del agua consiste en cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que la consuma. Cuando los seres humanos beben el agua contaminada, tienen a menudo problemas de salud. Causas de la contaminación del agua. Los factores naturales como la filtración del mercurio presente en la corteza de la Tierra pueden contaminar los océanos, ríos, lagos, canales y embalses. Sin embargo, lo habitual es que el deterioro del agua proceda de las actividades humanas y sus consecuencias que detallamos a continuación. Calentamiento global. El aumento de la temperatura terrestre a causa de las emisiones del CO2 calienta el agua y esto hace que disminuya su nivel de oxígeno. Deforestación. La tala de los bosques puede agotar las fuentes hídricas y generar residuos orgánicos que sirven de caldo de cultivo para bacterias contaminantes. Actividades industriales, agrícolas y ganaderas. Los vertidos de productos químicos procedentes de estos sectores son una de las causas principales de la eutrofización del agua. Basuras y vertidos de aguas fecales. La ONU asegura que más del 80% de las aguas residuales del mundo que llegan al mar y a los ríos están sin depurar. Además, existen distintos microorganismos patógenos que en su mayoría pueden eliminarse usando cloro o luz ultravioleta, pero la presencia de antibióticos en el agua lo complica todo, dado que estos compuestos fortalecen a estos mismos microorganismos. Tráfico marítimo. Buena parte de los plásticos que contaminan los océanos proceden de los barcos pesqueros, petroleros y de transporte de mercancías. Se calcula que los 20 barcos más grandes vierten más azufre en la atmósfera que los miles de millones de coches del planeta. Cada día 5.000 toneladas de residuos tóxicos se vierten al mar y destruyen la fauna y flora. Por otro lado, un tercio de las ballenas y delfines sufren daños irreversibles de audición como consecuencia directa de la contaminación acústica de los barcos. Además, los motores que queman combustible fuel, oil o diésel pesado emiten además del azufre altas concentraciones de sustancias nocivas como partículas, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, además de emisiones de CO2. Derrames de combustible. El transporte y almacenamiento del petróleo y sus derivados dan lugar a filtraciones que pueden llegar a las fuentes de agua. El consumo de las sociedades contemporáneas de los combustibles fósiles ha resultado perjudicial desde el punto de vista ecológico, ha provocado atraso en materia tecnológica y además económicamente costoso y con muchas prácticas innecesarias. Este tipo de compuestos se acumulan en ecosistemas marinos y terrestres. La contaminación del agua ha venido en aumento como resultado de las malas prácticas en la explotación, refinación, distribución, mantenimiento y almacenamiento de petróleo crudo y sus derivados. Los microorganismos patógenos son los diferentes tipos de microorganismos, ya sean bacterias, virus, protozoos, entre otros, que transmiten enfermedades tales como el cólera, el tifus, las gastroenteritis diversas, la hepatitis, etc. Llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las personas infectadas. También están las sustancias químicas inorgánicas. Son los ácidos, sales y metales tóxicos, como el mercurio y el plomo, que pueden llegar a contaminar grandes cantidades de agua. Otros contaminantes son los compuestos inorgánicos. Son aquellas moléculas inorgánicas como el petróleo, la gasolina, los plásticos, los plaguicidas y los disolventes, y todos los derivados de ellos, que al llegar en contacto con el agua la vuelven no potable.
y la contaminación térmica, que se da cuando el agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales eleva en algunas ocasiones la temperatura de los ríos o embalses. Esto disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de los organismos que habitan en estos cuerpos de agua. Sedimentos y materiales suspendidos. Partículas desprendidas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son en términos de masa total la mayor fuente de contaminación del agua. Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, en procesos con consumo de oxígeno. Alimentos vegetales inorgánicos, nitratos y fosfatos en cantidad excesiva, inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos, provocando la eutrofización de las aguas. Sustancias radiactivas, isótopos radiactivos solubles que se acumulan a lo largo de las cadenas tróficas. Contaminación térmica. El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales eleva en ocasiones la temperatura de ríos o embalses. Esto disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta la vida de los organismos. El deterioro de la calidad del agua, la contaminación y el mal uso de esta tienen efectos negativos para el medio ambiente, la salud y todo nuestro entorno social. Algunos de estos es la destrucción de la biodiversidad. La contaminación hídrica empobrece los ecosistemas acuáticos y facilita la proliferación o aumento descontrolado de algas fitoplanctónicas en los lagos. Estos organismos o algas juegan un papel importante en la ecología del estanque, lago o recurso hídrico porque influyen en la calidad del agua, porque puede ser beneficioso, pero también puede llegar a ser bastante problemático en la producción de peces y camarones. También hay otras algas que se llaman azulverdes, que tienden a flotar en la superficie del estanque o lago y forman capas de suciedad que absorben calor. Esto lo que hace es que las temperaturas del agua se eleven. Otra consecuencia es la contaminación de la cadena alimentaria. Esto se refiere a que en la pesca o la pesca en aguas contaminadas, así como la utilización de aguas residuales en la ganadería y en la agricultura, pueden transmitir toxinas y bacterias a los alimentos que nosotros consumimos diariamente y pueden perjudicar nuestra salud y adquirir diferentes enfermedades. La escasez del agua potable. La escasez del agua y la falta de sistema de potabilización adecuados obliga a recurrir a fuentes de agua contaminadas que pueden provocar enfermedades. En base a los datos de la Organización Mundial de la Salud, se puede afirmar que el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera o la poliomielitis. La contaminación del agua produce más de 502.000 muertes por diarrea al año. Además, la falta del agua puede producir deshidratación y genera ulteriores complicaciones. Según la OMS, calcula que unos 2.000 millones de personas beben el agua potable contaminada por excrementos y suelen exponerse a contraer enfermedades como el cólera, como la diarrea, como la hepatitis A y la disentería, y como se los dije anteriormente. Según la ONU, las enfermedades diarréticas vinculadas a la falta de higiene causan la muerte a unos 1.000 niños al día en todo el mundo. Disminuir y depurar las aguas residuales, lo que significa que las aguas residuales pasen por procesos físicos, químicos y biológicos que eliminan los contaminantes del agua para que el ser humano pueda hacer uso de ella de forma segura, para que además de no contaminar, puedan utilizarse para el regadío y la producción de energía. Otra solución es limitar el uso de plásticos de un solo uso, como por ejemplo botellas, colillas de cigarrillos, tapas, envoltorios de comida, bolsas de plástico, pajillas, etc., que acaban flotando en ríos, lagos y océanos, muchos en forma de microplásticos. El microplástico es considerado un plástico menor de 5 milímetros de diámetro que contamina el medio ambiente. Y por último, fomentar la pesca sostenible.
La pesca sostenible implica dejar suficientes peces en el mar, respetar los hábitats y garantizar que las personas que dependen de la pesca puedan mantener su medio de vida. La sostenibilidad de una pesquería puede ser evaluada con independencia de su tamaño, localización geográfica o el método de pesca que emplea. Nuestro estándar de pesquería proporciona una manera de medir dicha sostenibilidad. A la hora de evaluar de manera independiente una pesquería, en base al estándar se tienen en cuenta 3 principios. El primero es el estado de la población de los peces. La pesca debe realizarse a un nivel que permita su continuidad de manera identificada. El segundo es el impacto ambiental. Las operaciones de pesca deben ser llevadas a cabo con cuidado, de manera que especies y hábitats dentro del ecosistema permanezcan en buen estado. Y la tercera, una gestión pesquera eficaz. Las pesquerías certificadas por MSC deben cumplir las normativas pertinentes y ser capaces de adaptarse a circunstancias ambientales cambiantes. Y todo esto para garantizar la supervivencia de las especies y evitar el empobrecimiento de los mares y ríos. La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación de esta, generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como para los animales. Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales como la ceniza de un volcán, la mayor parte de la contaminación actual proviene de actividades humanas. Se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan a las escorrentías y luego son transportados hacia ríos, penetrando en aguas subterráneas o descargando en lagos o mares. El planeta nos recuerda de forma cada vez más frecuente que sin agua no hay vida, por ejemplo a través de sequías cada vez más extremas que ponen en jaque el acceso al agua potable en diferentes lugares del mundo. Los diferentes tipos de contaminación del agua suponen el empeoramiento de la cantidad de este valioso recurso y por tanto una amenaza para la salud del planeta. Soluciones para la contaminación del agua. La mitad de los habitantes del planeta vivirán en zonas con escasez de agua en 2025, por lo que cada gota contaminada hoy supone una pérdida irreparable para el día de mañana. Por esta razón, debemos evitar la contaminación del agua con medidas como las que presentamos a continuación. Reducir las emisiones de CO2 para evitar el calentamiento terrestre y la acidificación de los océanos. Atenuar el uso de plaguicidas químicos y nutrientes en los cultivos agrícolas.